analizar qué información es más relevante, escojo, boto la basura, me quedo con la carnecita. 3, identificar aproximaciones teóricas. ¿Qué aproximaciones teóricas han utilizado estos investigadores? ¿Qué aproximaciones han usado? Respecto a educación, ¿qué enfoques han dado? Mm, Muy bien. Otro hecho importante sería el conocer qué aproximaciones metodológicas han usado. O sea, la revisión no necesariamente es anda y mándate a buscar lo que quieras. Sí, aquí hay, allá, revisión sistema. No, tiene un objetivo esta revisión. Y finalmente miro en cada trabajo de investigación qué variables han usado los investigadores. ¿Qué variables? ¿Qué variables analizó? El otro, ¿qué variables analizó? Entonces, me da información amplia respecto a un tema. ¿Listo? Eso va a ser importante, ¿ah? Porque una búsqueda a ciegas, vamos a encontrar muchísima información. Entonces, una vez que yo he seleccionado en esta etapa, mi objetivo va a ser, bueno, no leer los trabajos de investigación que no se vinculan directamente con lo que yo investigo. ¿Listo? Entonces empiezo yo a seleccionar. ¿Y esto qué es? Gestionar la investigación científica. Esa palabra, gestionar la información científica. ¿Listo? Ver qué comunicaciones científicas han existido, cómo se han hecho los protocolos, cómo ha hecho tal, cómo lo ha hecho tal. Eso ya es gestionar la información científica. Y otro hecho importante va a ser ver ya con un sentido de criticidad, o sea, no, para mí no todo va a ser igual, no todo va a ser válido. Entonces tengo este sentido de criticidad, pensamiento crítico, selectivo, cuestionador, analítico, etcétera. Vamos a ver ahí luego las escalas, ¿listo? Entonces, yo tengo un abanico de lo disponible, mucho, desde lo que no sirve hasta lo que sirve. Que me van a decir, oye, puedes usar esta información científica o la puedes desechar. O la puedes desechar. ¿Listo? Muy bien. Entonces, esa aclaración, una búsqueda a ciegas, me parece insulsa. De pronto, solo investigar, bueno, ¿cuánto hay? Pero ¿cuánto hay en el tema? Sí, todos estamos seguros que tenemos que investigar el tema. Por ejemplo, si yo tengo que revisar el tema de, a ver, medicación con este determinado antihipertensivo en la preeclampsia. Medicación con determinado antihipertensivo en la preeclampsia. Yo no tengo por qué estar averiguando la parte epidemiológica de la preeclampsia. Tendré que ir al punto específico, tratamiento de la preeclampsia. Entonces, como que al revisar la literatura, empiezo a diferenciar el tema que me interesa. Empiezo a ver de frente la variable que me interesa. Me parece importante tomar conciencia de esto porque revisar así a ciegas la literatura me parece una pérdida de tiempo. Entonces yo voy seleccionando. Los investigadores más famosos indican que tienen gestores de información científica. Yo les pregunto aquí a los ponentes que he escuchado si pueden retroceder en sus diapositivas. Por favor, si pueden retroceder. Más. Muy bien. Han hecho, por favor, un poco más. Al inicio sí se puede, gracias. Gracias. Mire cómo han seleccionado su información. Los investigadores, los estudiantes aquí tienen una información, pero la han sacado, no se sabe de dónde, porque no refieren, no hacen una referencia. ¿Qué
¿qué es una búsqueda especializada? Se preguntan. Y nos han dicho que debería tener determinadas características. Estas características que han mencionado, ¿ustedes cuáles creen que serían las más importantes? Pregunto al grupo. Doctora, con respecto a las características que se menciona, son tipos de búsqueda que poseen características generales soportadas por el motor de búsqueda, ya sea un determinado tiempo, el idioma o de acuerdo a la editorial que ha sido, la editorial que ha subido la información o donde ha sido publicado el trabajo de investigación. Y entonces, si usted dice que es, yo no sé, esa definición la encuentro muy abstracta, ¿alguien la puede aclarar? ¿Cuáles son estas características que me dicen búsqueda especializada? ¿Alguien puede aclarar ese aspecto? ¿Por qué yo le llamo especializada? Ya, punto. Doctora, debido a que se enfoca de manera precisa en un tema en especial que es de interés del investigador, doctora. Por ejemplo. Por ejemplo, supongamos que se plantea investigar sobre un tema, se tiene que buscar a través de las palabras clave o tesauros que nos brinda para poder hacer una búsqueda especializada, precisa, que sea totalmente relevante del tema y no nos desvíe del foco que tienes que se tiene, ¿no? ¿Alguien tiene otra idea que contribuya? ¿Por qué es especializada? Porque puede ser de pronto que sí, yo he escogido mis tesauros, mis palabras clave, mis términos importantes en el campo investigativo que corresponda, pero de pronto no estoy ubicando o sea, ¿qué quiero? ¿Especializada cómo? ¿Especializada una información simple, una información o se vincula con la profundidad en el conocimiento científico? ¿Solo es utilizar el motor de búsqueda, la palabra, o es que se refiere también al hecho de la profundidad en esa rama, en ese tema, en ese aspecto? Entonces todos están de acuerdo con lo que dice su compañero, sus compañeros en el grupo dicen, sabe que para que sea especializado solamente ubica bien los tesauros, ya está, eso es suficiente. Ubica los términos clave. En otro lenguaje eso se llamaría, ubica bien, cataloga bien tus constructos investigativos. ¿Solo eso es la búsqueda especializada? Pregunto. Al parecer no hay otra opinión en contra, ni contributoria, ni que diga, no nos parece, no sabemos, no nos ubicamos. Bueno, sí, eso es. El tipo de búsqueda que posee características adicionales soportadas por el motor de búsqueda. Yo, por lo que puedo ver de vuestro trabajo, es que ya están bien, ¿cómo se dice? Como que tienen entre ceja y ceja determinados términos y suenan ya como clichés. Y cuando se les pide que comenten, como que esto se queda un poquito al aire, ¿no? Entonces se están encasillando en repetir las cosas que supongo que las han escuchado en algún lado, ¿no? Pero esa capacidad de análisis es lo que a mí me interesa más que copiar términos de los grandes investigadores.
¿Qué Mm, significa hacer una búsqueda especializada? ¿Cómo el resto de estudiantes, qué me podría comentar? Entonces está absolutamente claro, no hay un criterio discrepante. Doctora, si se refiere a temas concretos o temas que tengan en relación, por ejemplo, tenemos en este caso al Google académico, Ujú. que hace diferencia, ¿no? Con el Google general. Es que en el Google académico encontramos artículos más que contribuyan con el estudio. O sea, en la página de Google general hay de todo tipo de contenido, entonces es más concreto en esa parte. O sea, creo que entonces en esta búsqueda especializada ya hay una jerarquía del conocimiento científico. Solamente en esta búsqueda especializada vamos a poder conseguir aquello que esté, que haya seguido el método científico y que haya sido validado científicamente, que haya sido aceptado por la comunidad científica. Es información de nivel. Entonces, hay gente que ha hecho una revisión crítica de estos trabajos y los ha puesto, no, esto tiene que pertenecer a una búsqueda especializada. Ha hecho una revisión crítica de la literatura científica. Ha hecho un mapeo sistemático de la información, un mapeo sistemático de la información científica y ha dicho, esto sí merece que esté como búsqueda especializada. Tal vez estos estudios han pasado, esto que es la revisión sistematizada, sistemática, han pasado por un método que implica tal vez metaanálisis, como comentamos la pasada clase, ¿no? Y han dicho, ah, ya, este sí cumple, ¿no? Entonces han hecho una revisión en conjunto, un overview, ¿no? Entonces han hecho este overview y han dicho, sí, esto sí cumple, entonces pasa a ser especializada. ¿Coincidimos ahí o alguien discrepa? Creo que coincidimos, creo que coincidimos. Sí, Ajá, yo creo que coincidimos ahí, ¿no? Muy bien. Sí, la siguiente parte, por favor. Aquí nos queda todavía una aclaración, en su momento lo haremos, de lo que implica usar tesauros o constructos especializados o palabras clave. Esto también está manejado de acuerdo a las comunidades científicas, ¿no? Está manejado de acuerdo a eso. Muy bien. Entonces, ¿qué más han planteado en esta segunda diapositiva sus compañeros? Han mostrado una forma de buscar. Por favor, ¿pueden explicarnos una vez más por qué pusieron esta diapositiva? Doctora, es de acuerdo al motor de búsqueda de Google, en base a una Ajá. búsqueda avanzada con las preferencias que se tienen en todas las en palabras, en frases exactas o en cualquier Ujú. palabra que aparezca en los artículos, ninguna de estas palabras o número de palabras que se quiera. O sea, usted está diciendo que de los trabajos de investigación, en una partecita debajo del resumen figura palabras clave. Nosotros podíamos usar esas palabritas clave y trasladarlas acá para que los motores de búsqueda hagan una localización de estas palabras y compilen los trabajos de investigación que estamos diciendo. Por ejemplo, pongo a analizar lo siguiente. Si tengo un trabajo de investigación que dice lo siguiente, dice quiste hidatídico, el título es así, ¿ya? Quiste hidatídico en poblaciones andinas latinoamericanas. ¿Cuáles serían las palabras clave que podríamos poner acá? Un intento. Quisidatídico y población andina.
Quistidatídico sería la palabra más importante. ¿Qué otra palabra? Por favor, al grupo. Latinoamérica, doctora. Si usted cree, Latinoamérica es un término que le pertenece a la educación, a la minería, a la psicología. O sea, ese término no me parece relevante. ¿Les parece que podría haber algún otro? Mujeres andinas. No, en poblaciones. Estamos estudiando quistidatídico. ¿Qué palabras clave podrían ser importantes? Usted dirá, doctora, pero ¿qué va a estudiar de quistidatídico? Ya voy a aclarar entonces. Voy a estudiar, ya lo tengo. Resultado de la terapia con albendazol. Postquirúrgico. Ahora, ¿cuáles creen que serían estas palabras clave? Albendazol, quistoiotídico, la población que es andina, y se podría ser todo más en cuanto a manifestaciones clínicas, y que es lo que se quiere, pues, ¿no? Postquirúrgico, ¿no? Entonces, tal vez aquí sería importante empezar a incluir, mire, ya grande, porque el investigador está queriendo averiguar respecto a si resulta o no hacer tratamiento con albendazol postquirúrgico en pacientes que han tenido quistidatídico. Entonces, cuanto más grande sea mi tema de investigación, yo tendré generando muchos otros términos que me van a permitir ampliar esto. Entonces, esa es una consideración. ¿Cuál otra consideración creen que sería importante para esta parte? ¿Cómo busco yo a través de estos términos en la literatura científica? ¿Se podría pensar en sinónimos? Porque hay una forma, la máquina selecciona sinónimos. ¿Cómo se llama eso? Hola. Al grupo pregunto. Uno, hemos dicho que mientras mi tema de investigación me define variables, yo estas variables las transformo en estos constructos que van a ser las palabras clave, los tesauros, qué sé yo. ¿Qué otra forma? ¿Qué me induciría a buscar? Hola. ¿Hay alguien ahí? ¿Otra forma de buscar, doctora, o se refiere a...? A ver, creo que estoy siendo un poco inexacta en la pregunta. Voy a volver a construir la pregunta. ¿Qué me serviría de guía para yo encontrar estos términos y administrarlos en esta búsqueda? Ahora sí creo. Sí, doctora. Hay vocabularios, hay como una serie de diccionarios en la cual se puede seleccionar una palabra clave que ya están definidas para poder encontrar los sinónimos entre estas y también operarlos a través de operadores que se les llama. Los operadores son una forma de seleccionarlos, ¿no? Sí, para ver si es que son sinónimos, se pone and, para que se incluyan ambos. Or y not cuando no quieres excluir una información que es irrelevante para ti. Entonces, lo que estamos haciendo es priorizar, o sea, en este momento, por favor, solo eso, en este momento yo tomo conciencia de cuáles son estos términos que voy a yo administrar al sistema para que éste busque y haga una búsqueda selectiva de la información científica, de los términos que han utilizado los investigadores científicos para con sinónimos, para encontrar la mayor parte de trabajos de investigación, una gran parte de trabajos de investigación a nivel del mundo. Es así que al hacer este procedimiento vamos a encontrar que hay 8,000, 10,000 trabajos de investigación y empezamos a aplicar criterios de selectividad
En esta parte aplicamos ya criterios de selectividad, pero tengan en cuenta una cosa, que a veces todo parte del trabajo de investigación, de cómo planteo el trabajo de investigación, de cómo planteo la interrogante investigativa. A partir de ahí es que genero esta posibilidad de búsqueda. ¿Me dejo entender? Voy a repetir. Yo sí estoy revisando la parte de albendazol postquirúrgico en pacientes con quistidatídico. Tengo que empezar a centrarme en qué términos buscar. No puedo seleccionar todo quistidatídico. ¿Me dejo entender? Porque eso pasa con los estudiantes de medicina. Están trabajando sobre la parte de terapia y ya están haciendo una revisión, pero exhaustiva de la parte de la fisiopatología, de manera muy, muy pesante. Están revisando eso, pero un ratito, ¿no será que se están saliendo en ese intento? Entonces aquí se aplica criterios de selección, términos específicos que tienen que ver con mi trabajo de investigación. Por favor, esa aclaración. La siguiente diapo, por favor. Fuentes de información, Jesús. Fuentes de información. Muy bien, entonces, ¿qué vamos comentando de esta parte? Lo siguiente, cuando uno ve las revisiones de literatura, los tipos de revisiones de literatura, hay un montón de tipos de revisiones que uno puede hacer, ¿verdad, estudiantes? Hay un montón de revisiones. Por favor, ¿pueden decirnos qué tipos de revisiones han encontrado? No sé si lo han puesto un poquito más atrás, creo. Porque se han ido de frente, lo que he visto es que les jala mucho la revisión sistemática, ¿no? O sea, han ido de frente y han empezado más atrás, de frente ellos han hecho, sí, hay una revisión. ¿Qué es una revisión sistemática? O sea, la revisión sistemática es lo único importante, pesante y lo único que se hace. Pregunto al grupo. No, pero también existen ensayos clínicos aleatorizados, como dice la pirámide, estudios observacionales. No, esos son tipos de estudio. Estamos hablando de tipos de revisión de la literatura. Eso es otra cosa. La pirámide me jerarquiza el trabajo de investigación y en la cúpula está revisiones sistemáticas. Pero es lo único que hay. Hay otro tipo de revisiones. Esta clasificación me da otro tipo de revisiones. Eso es lo que necesito que me comente. Bueno. Sí hay otras fuentes de información, doctora. Por ejemplo, la revisión sistemática solo se basa al 100% en artículos de investigación indizados en revistas. En cambio, hay otras fuentes de información que se pueden buscar en revisiones, tanto como bases epidemiológicas, como también otro tipo de bases de datos. Bueno, no respondemos, ¿no? Entonces sí hay pues otro tipo de revisiones, ¿no? La revisión sistemática es como que la más top, ¿ya? Por eso la han puesto allá arriba. Pero de acuerdo a los autores, también hay otro tipo de revisiones de literatura. Por ejemplo, están las revisiones rápidas, las revisiones exploratorias, que debe coincidir con algo que han puesto acá, que es una revisión, creo, observacional o exploratoria, ¿no? Después hay una revisión que propiamente tiene que ver con el estado del arte. Hay revisiones sistemáticas, obviamente. Hay revisiones sistematizadas, que es diferente. Una revisión sistemática es otra cosa y una revisión sistematizada es otra cosa. Y hay otras revisiones que son, por ejemplo, la revisión tipo paraguas o en umbrella, ¿no? O sea, hay un montón de tipos de revisiones. La más top es la revisión sistemática. Entonces, yo veo que ustedes están
un poco dirigidos hacia ese lado, dicen, aquí está, esta es la que encontramos, la revisión sistemática, ¿no? Es la más top, es la más importante. Pero también hay otras revisiones y de acuerdo a qué nos interesa hacer estas revisiones sistemáticas. ¿De acuerdo a qué? Al tipo de investigación que estamos haciendo. Pongo un ejemplito para que ustedes recreen su pensamiento. Mire, una revisión sistemática bien potente es respecto a manejo de, a ver, SAM, síndrome de aspiración meconial en paciente pediátrico. Revisión sistemática de manejo de SAM en recién nacido. Revisión sistemática, eso es lo más pertinente. Ahora, pongo otro ejemplo que no necesita revisión sistemática, que se aleja un poquito de la revisión sistemática. A ver, manejo y, no, mejor, expresiones de poder en mujeres andinas. ¿Por qué este segundo trabajo de investigación no necesita revisión sistemática? ¿Y por qué el primero sí? ¿Alguien tiene alguna idea? Voy a preguntar si no. Denis Isaac, ¿usted qué opina? Hola, Denis. Sí, doctora, presente, buenas tardes. ¿Qué piensa usted? Doctora, en uno de los tipos de estudio que usted menciona que vendría a ser el empoderamiento, algo como el empoderamiento de la mujer, no necesitaría contrastación de datos o compararlos. ¿Por qué? Porque, bueno, lo que se va a obtener es un resultado conocido. O sea, se puede, no es necesario mensurarlo, o eso es lo que yo podría aportar, doctora. Uh-huh. En la revisión sistemática se compilan trabajos de investigación que guardan determinadas características. Y lo mandatorio es cómo se ha procedido en la parte estadística. En cambio, en el segundo ejemplo, no es pertinente hacer una revisión sistemática, porque es un trabajo cualitativo de comprensión del manejo de poder en las mujeres andinas. ¿Cómo manejan el poder las mujeres andinas? Entonces son dos cosas distintas. Está bien, para la revisión sistemática en medicina, sí. Excelente, top. Pero en el otro caso, ¿de qué sirve una revisión sistemática ahí? Entonces tal vez se puede hacer una revisión, sí, del estado del arte, una revisión sistematizada, una revisión en paraguas. Entonces hay otras formas de hacer revisiones de la literatura científica. ¿Me dejo entender? A veces a los médicos nos catalogan como que conocemos muy poco y aquel que solo sabe de medicina nada sabe, nos dicen. Entonces vamos a nosotros enriquecer también los otros lados de la investigación. Vamos a darle una mirada a los otros lados de la investigación, a las otras áreas. Es decir, no debemos centrarnos en la investigación médica, en el proceso salud-enfermedad de manera estricta. Salud-enfermedad estadística, positivista. ¿Por qué? Porque la salud es un proceso, es un fenómeno multifactorial. La salud es un proceso grande, histórico, que tiene varias vertientes.
Entonces, he dado yo con este ejemplo una mirada distinta, revisión sistemática para estudios positivistas eminentemente en ciencias naturales. Al otro lado, revisión sistemática se puede hacer cuando se trata de analizar un fenómeno, de comprender un fenómeno. Utilizaré la palabra comprender. La revisión sistemática puede desvanecerse. Como estamos tan metidos en el positivismo, lo tope es para nosotros una revisión sistemática. ¿Me dejo entender? Por favor, ahí yo pediría opiniones. Si ustedes me dicen, doctora, y en la revisión sistemática usted ha mencionado revisión crítica, ¿qué cosa es eso? La revisión crítica tiene una característica cuando uno hace revisiones críticas. Pretende valorar cuánto del investigador ha ingresado en el trabajo de investigación, pero cuánto ha tenido este sentido crítico, cuánto ha evaluado críticamente la calidad de su trabajo, la información científica, etcétera, etcétera. Entonces, en la medicina, en la investigación en medicina, también hay un aspecto que todo lo que parece descriptivo, exploratorio, no sirve. Tiene que ser revisión sistemática. Tiene que ser así algo top para que avance la ciencia. Y eso se está desmoronando un tanto. ¿Por qué? Porque la salud, nuestro primer punto, es que la salud es multifactorial, la salud es un hecho que depende de aspectos económicos, sociales, de aspectos educativos, de aspectos, de una multiplicidad de aspectos. Entonces, estas revisiones críticas que mencionábamos son aquellas que van a permitir ver el grado de análisis que tiene el investigador. ¿Listo? Algunas veces sí, puede ser que tenga hipótesis, el planteamiento de una hipótesis, ¿no? La revisión llana de la literatura tal vez es lo más primitivo. Es una forma genérica de hacer revisión de la literatura. O sea, yo me meto a cualquier lado y no tengo este criterio de selectividad, ¿no? Reviso todo lo que se ha publicado y no me va a servir dependiendo de mis objetivos, ¿no? Y la revisión que hemos hablado, esta revisión que se llama también revisión mapeo o mapeo sistemático, es una revisión que tiene por objetivo, como su nombre lo dice, mapear, clasificar la literatura existente. Tal vez ahí, en esta parte, entraría lo que el estudiante menciona y dice que hay una investigación que puede ser de fuentes primarias o una investigación primaria. Y vamos reconociendo cuáles son los vacíos en el conocimiento científico. El metaanálisis ya, pues, ¿no? Buscar metaanálisis. Entonces, esta técnica va a permitir, nosotros sabemos que para la parte sistemática de revisiones sistemáticas, el metaanálisis es una técnica que nos permite ver los resultados de un estudio, pero con un enfoque eminentemente cuantitativo, ¿no? O sea, aquí todo es cuantitativo, ¿no? Hay revisiones también desde una mirada mixta, ¿no? Ya eso en algún momento comentaremos, ¿no? Entonces, mire que yo lo que quiero mostrar es que sí hay revisiones sistemáticas que le sirven más a la medicina, le sirven más al positivismo, están muy vinculadas con el metaanálisis, están muy vinculadas con el planteamiento de hipótesis, están con una serie después vamos a comentar seguramente en su momento, con una serie de procedimientos que le dan validez científica. Pero también hay otro tipo de estudios que no por no ser de medicina dejan de ser importantes, ¿no? O sea que son importantes también. Ese aspecto. ¿Puede avanzar una diapositiva, por favor? ¿Cuáles son los elementos de una revisión sistemática? Y yo creo que esta diapositiva resulta bastante tentadora e interesante porque nos plantean cuáles son los elementos, los
elementos. ¿Listo? Bueno. Sigamos. ¿Puede adelantar, por favor? ¿Puede continuar con la exposición? Doctora, disculpe la interrupción. Ya Sí. que solo quedan 8 minutos de la clase teórica, tal vez podríamos continuar mañana, porque a las 6 yo entiendo que algunos tienen otras cosas que hacer y Ujú, usted solo se quedaría con el grupo B2 para el taller que hicimos ayer. ujú. Ya. ¿Y los otros qué tienen que hacer? Es que creo que hay cruce de horarios, por eso mismo se dividió las Claro. prácticas en 2 grupos de esa manera, doctor. Y eso me comentaron vuestro delegado inicial y delegado secundario, ¿no? Bueno, pero entonces vuestro horario es demasiado pequeñito, ¿no? Para investigación. Bueno, está bien. Me voy a quedar con el grupo de práctica que corresponde. Y espero que tengamos opción de avanzar un poquito más rápido. ¿Puede mostrarme, por favor, en estos minutos qué temas han desarrollado? Tesauros, ¿qué más han desarrollado? Por favor, rápidamente. Conversar rápidamente. Operadores booleanos. ¿Qué más? Ujú. 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 Revisiones sistemáticas. Ujú. Muy bien, vamos a seguir la siguiente clase. Se quedan solo los que van a trabajar la parte práctica, pero antes vamos a aprovechar estos 6 minutos de clase. Puede continuar con su exposición. No hay problema, doctora. Yo continúo. Empezando con todos, soy Rivera Agustín Miranda Herrera y yo voy a continuar con el tema de tesauros y los operadores booleanos. Siguiente, por favor. Primero, ¿qué es un tesauro? Un tesauro, para que todos podamos tener conocimiento, es un conjunto de palabras que constituyen un vocabulario. Pero este vocabulario no es un vocabulario cualquiera, no es uno que te da significados así abiertamente, sino que este vocabulario está organizado por jerarquía. ¿Y qué cosas tiene dentro de este vocabulario? Hay términos denominados palabras clave. Estas palabras clave se encuentran como para poder buscar, encontrar con mayor facilidad el eje o el esqueleto de los trabajos de investigación. Generalmente, la mayoría de los trabajos de investigación que están publicados tienen sus palabras clave. Por ejemplo, si nosotros queremos preguntarnos, por ejemplo, sobre complicaciones del dolor de garganta, primero se debería escoger una palabra para hacer una búsqueda bibliográfica. En este caso, la más importante que podría ser sería faringitis. Es como término principal debido a que es uno de los más comunes, pues, ¿no? Pero después de esto tenemos, dentro de la faringitis, se encontrarían otras series de palabras menos importantes, pero no más que todo por el tema de que son menos frecuentes, que vendrían a ser, por ejemplo, nasofaringe, abscesofaringio, oratofaringio o amigdalitis. Estos vendrían a ser términos asociados. Como les he explicado, las palabras clave o los tesauros se encuentran organizados por jerarquía, primero por frecuencia o también debido como sabemos, se pueden ramificar. Por ejemplo, si nos vamos a una enfermedad o algún tipo de padecimiento, tiene distintas ramificaciones que se podrían originar de este término principal, que podrían ser también tema de epidemiología, farmacología, mejor dicho, cuadro clínico, etcétera, fisiopatología. Siguiente, por favor. Deberíamos corregir ahí la parte de nasofaringe, dado que el término adecuado para esa parte es rinofaringitis, ¿no? Sí, doctora. Como nasofaringitis no vamos a encontrar nada. Sí, más que todo, como lo voy a encontrar en esta bibliografía, quizás habrá sido, pues, ¿no? Muy bien, sigamos. Ok. Luego tenemos los términos mesh. Dentro de los tesauros existen diferentes tipos. Entre estos encontramos los mesh y los dex.
Existen otros más que tienen que ver con otro tipo de bases de datos, pero estos son los más comunes que se encuentran como palabras clave, pues, ¿no? Los términos mesh son únicamente encontrados en su gran mayoría en la base de datos PubMed. Y la diferencia que tiene con otros es que este se encuentra de manera en el idioma inglés. Por lo tanto, que para poder utilizarlos se requiere un dominio de este idioma o por lo menos saber traducir, pues, ¿no? Pero preferiblemente es un dominio del idioma. Esto lo podemos encontrar en la página de PubMed, la Biblioteca de Estados Unidos, en la cual hay una sección en la cual se encuentran los mesh y puedes seleccionar y buscar inmediatamente cada son correspondiendo al tema que se busca, pues, ¿no? Y después tenemos los DEX. Los DEX son propuestos por Vireme y auspiciados de manera académica por la OPS. Estos son la alternativa que se tiene en español para poder buscar palabras clave o tesauros dentro de nuestras búsquedas bibliográficas. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Para continuar, ya tenemos el vocabulario, tenemos los términos, la terminología, tenemos en qué podemos enfocarnos en la investigación, la búsqueda y la revisión, pues, ¿no? Ahora, para poder trabajar con ellos, se tienen que utilizar operadores lógicos, operadores booleanos. Eso lo tenemos desde conocimientos previos desde matemática, todo el mundo sabe sobre los operadores booleanos que son and, or not. Generalmente se utiliza el primer operador, que es el AND, como mencionamos antes en la anterior conversación, que más que todo para incluir dos tipos, mejor dicho, para buscar algo que tengan en común, dos términos que se necesite buscar. Por ejemplo, si nosotros queremos buscar, en este caso, en el ejemplo que tenemos acá, turismo y comunidad valenciana, va a buscar la información que contenga las dos palabras clave o los dos tesauros que se pueden encontrar, específicamente solamente los que tengan los dos dentro del trabajo. En cambio, si nosotros utilizamos el operador booleano OR entre los dos tesauros que vamos a hacer nuestra búsqueda, no solamente aplicamos lo que incluye los dos tesauros, mejor dicho, sino también el primero por separado y el segundo por separado. Es como unión, pues, ¿no?